Y si te dijera que la crisis del dólar que viene no es nueva, sino la cuarta repetición de un patrón que Wall Street conoce, pero prefiere ignorar, ¿qué tienen en común el abandono del patrón oro, la burbuja.com y la crisis financiera de 2008? Y más importante aún, ¿por qué la explosión actual de la inteligencia artificial está siguiendo exactamente el mismo guión? Hoy vamos a desenmascarar un patrón oculto que ha destruido billones de dólares en 3 ocasiones distintas. Un ciclo tan predecible que resulta aterrador ver cómo se repite ante nuestros ojos mientras las grandes corporaciones y los inversores institucionales actúan como si esta vez fuera diferente. La historia está a punto de repetirse y las señales ya están aquí. Las valoraciones de empresas de EA sin ganancias reales, la euforia descontrolada en los mercados y una narrativa que suena peligrosamente familiar. En los próximos minutos verás cómo 3 crisis del pasado comparten el mismo ADN y cómo la burbuja de la inteligencia artificial está replicando cada fase de este patrón destructivo. Lo que descubrirás podría cambiar completamente tu forma de ver el mercado actual. Comencemos con 1971. Un año que cambió para siempre las reglas del juego financiero global. El 15 de agosto, el presidente Richard Nixon anunció que Estados Unidos abandonaba el patrón oro. ¿La razón? El país había impreso tantos dólares para financiar la guerra de Vietnam y los programas sociales que ya no podía garantizar la conversión de dólares a oro al precio establecido. Las reservas de oro de Fort Knox estaban bajo presión insostenible. ¿Qué precedió a esta crisis? Una década de gasto desenfrenado basado en la creencia de que Estados Unidos podía mantener su hegemonía militar y económica simultáneamente sin consecuencias. La narrativa dominante era que el dólar estadounidense era tan bueno como el oro y que el sistema Bretton Woods era inquebrantable. Economistas y políticos aseguraban que la economía estadounidense era tan robusta que podía sostener cualquier nivel de emisión monetaria. Cuando Nixon cerró la ventana del oro, el dólar se desplomó frente a otras monedas. La inflación se disparó en los años siguientes, alcanzando niveles de 2 dígitos. A finales de la década, el precio del oro pasó de $35 la onza a más de $800 en 1980. Los ciudadanos comunes vieron cómo sus ahorros se evaporaban, mientras los expertos intentaban explicar que esto era simplemente un ajuste necesario hacia un nuevo sistema monetario más flexible. Avancemos hasta el año 2000. La burbuja.com representó uno de los episodios más espectaculares de euforia irracional en la historia moderna. Empresas sin modelos de negocio claros, sin ganancias, y en muchos casos sin siquiera un producto funcional, alcanzaron valoraciones de miles de millones de dólares. El índice Nasdaq se multiplicó por 5 entre 1995 y marzo de 2000. ¿Cómo llegamos ahí? La popularización de Internet creó una revolución tecnológica genuina, pero la Reserva Federal había mantenido tasas de interés bajas durante años, creando un exceso de liquidez buscando rendimiento. Los analistas de Wall Street inventaron nuevas métricas para justificar valoraciones absurdas. Ya no importaban las ganancias por acción. Ahora se hablaba de eyeballs y clics. La narrativa era simple y seductora. En Internet cambiaría todo. Las reglas tradicionales de valoración eran obsoletas, y quien no invirtiera se quedaría en el pasado. Empresas como Pechis, con que vendía comida para mascotas online, salió a bolsa con una valoración de $300 millones y quebró 9 meses después. Webvan, un servicio de entrega de comestibles, quemó más de $800 millones antes de colapsar. El denominador común era la desconexión total entre las expectativas y la realidad operativa. Los inversores no preguntaban cuándo estas empresas generarían ganancias, sino cuánto tráfico web tenían. Cuando la burbuja estalló en marzo de 2000, el Nasdaq perdió el 78% de su valor en los siguientes 2 años. $5 billones en valoración de mercado simplemente desaparecieron. El dólar enfrentó presiones significativas mientras la Reserva Federal intentaba contener el daño económico con recortes agresivos de tasas de interés. Apenas 8 años después, llegó 2008. La crisis financiera más severa desde la Gran Depresión, pero esta vez
El epicentro no era la tecnología, sino el sector inmobiliario y los instrumentos financieros derivados que lo respaldaban. Los bancos habían creado productos tan complejos que ni siquiera quienes los vendían los entendían completamente. ANSI-DOS, MBS, Credit Default Swaps, todo un alfabeto de acrónimos que ocultaba una verdad simple. Eran apuestas masivas basadas en la premisa de que los precios inmobiliarios nunca bajarían. La narrativa previa a 2008 era que la securitización había distribuido el riesgo de manera tan eficiente que había hecho al sistema financiero más seguro. Ben Bernanke, entonces presidente de la Reserva Federal, declaró en 2007 que el impacto de las hipotecas subprime estaría contenido. Alan Greenspan había promovido durante años la idea de que los mercados se autorregulaban y que la innovación financiera había creado un sistema más resiliente. Cuando Lehman Brothers colapsó en septiembre de 2008, el sistema financiero global estuvo a horas de un colapso total. El gobierno estadounidense tuvo que inyectar $700.000 millones en rescates bancarios. La Reserva Federal redujo las tasas a cero e implementó programas de compra de activos sin precedentes, conocidos como quantitative easing, imprimiendo billones de dólares para evitar una depresión. Estas tres crisis parecen diferentes en superficie. Una involucró política monetaria internacional, otra tecnología y la tercera, el sector financiero. Pero si miramos más profundamente, encontramos un patrón inquietantemente similar que conecta los tres episodios y que ahora se está repitiendo con la inteligencia artificial. El patrón oculto que conecta estas tres crisis sigue una secuencia de 5 fases que se repite con precisión asombrosa. Entender estas fases es crucial porque nos permite identificar dónde estamos. Actualmente, en el ciclo de la burbuja de inteligencia artificial, la primera fase es la innovación genuina. En cada caso, existía un cambio real y significativo. A la liberación del dólar del oro permitió mayor flexibilidad monetaria. Internet realmente revolucionó las comunicaciones y el comercio, y la securitización inicialmente permitió distribuir riesgo de manera más eficiente. Esta base de verdad es fundamental porque proporciona credibilidad inicial a toda la narrativa posterior. El problema no es la innovación en sí, sino lo que viene después. Esta fase es peligrosa precisamente porque la innovación es real, lo que hace que las siguientes fases del patrón parezcan justificadas cuando en realidad son excesos especulativos construidos sobre esa base verdadera, pero limitada. La segunda fase es la inyección masiva de liquidez por parte de la Reserva Federal. En los años 60 y 70, la expansión monetaria para financiar gastos gubernamentales creó dólares buscando rendimientos. En los años 90, la política de tasas bajas de Greenspan inundó el sistema con capital barato. Después de 2001, y especialmente tras 2008, el quantitative easing llevó la expansión monetaria a niveles nunca antes vistos. Esta liquidez necesita encontrar un hogar. Los inversores institucionales, fondos de pensiones y ahorradores individuales buscan desesperadamente rendimientos en un entorno de tasas de interés artificialmente bajas. El capital excedente se convierte en un río caudaloso buscando cualquier canal que prometa ganancias superiores al promedio. Esta es la gasolina que alimenta el fuego especulativo. La tercera fase es la construcción de la narrativa de nueva era. Aquí es donde los economistas, analistas y medios de comunicación crean un marco conceptual que justifica por qué, esta vez, es diferente. En 1971 se habló de la era de las monedas fiduciarias modernas, donde el respaldo de oro era una reliquia del pasado. En 2000, vivíamos en la nueva economía digital donde las métricas tradicionales de valoración no aplicaban. En 2007, habíamos alcanzado la gran moderación donde la sofisticación financiera había eliminado los ciclos económicos severos. Estas narrativas son increíblemente poderosas, porque contienen elementos de verdad mezclados con extrapolaciones absurdas. Es cierto que las monedas fiduciarias permiten más flexibilidad, pero eso no significa que se pueda imprimir dinero sin consecuencias. Internet sí cambió el comercio, pero eso no significa que cualquier empresa.com valdría miles de millones. Los instrumentos financieros complejos pueden distribuir riesgo, pero también pueden ocultarlo y amplificarlo. La narrativa de nueva era
cumple una función psicológica crucial. Permite a los participantes del mercado ignorar señales de advertencia obvias cuando las valoraciones se desconectan de los fundamentos. La narrativa proporciona una explicación tranquilizadora de por qué las reglas antiguas ya no aplican. Esta es quizás la fase más peligrosa porque crea un consenso falso entre expertos que debería saber mejor. La cuarta fase es la euforia especulativa y el efecto FOM, o Fear of Missing Out. Una vez que los primeros inversores obtienen ganancias espectaculares, comienza una estampida. Los medios de comunicación amplifican historias de éxito. El vecino que se hizo rico invirtiendo en acciones.com. El amigo que compró propiedades antes del boom inmobiliario. El colega que invirtió temprano en criptomonedas o acciones tecnológicas. Durante esta fase, el comportamiento racional se invierte. Los precios altos no son una señal de advertencia, sino de oportunidad. Si subió tanto, seguirá subiendo. La prudencia se reinterpreta como cobardía o falta de visión. Los escépticos son ridiculizados como dinosaurios que no entienden el nuevo paradigma. Warren Buffett fue llamado fuera de onda en 1999 por negarse a invertir en acciones.com sin ganancias. Las instituciones financieras agravan el problema porque sus incentivos están desalineados con la prudencia. Los gestores de fondos que se mantienen al margen pierden clientes frente a competidores que reportan retornos estratosféricos. Los bancos de inversión ganan comisiones enormes facilitando OPIs y fusiones sobrevaluadas. Los analistas que emiten advertencias son presionados por sus empleadores, cuyo negocio depende de mantener el frenesí. La quinta y final fase es el despertar brutal. Esta fase llega cuando algún evento catalizador revela que el emperador está desnudo. Puede ser un banco que admite pérdidas masivas, empresas emblemáticas que reportan números decepcionantes, o simplemente el agotamiento de nuevos compradores dispuestos a pagar precios cada vez más altos. Lo que distingue esta fase es la velocidad del colapso. La caída es siempre más rápida que la subida, porque el pánico vende más rápido que la codicia compra. Las posiciones apalancadas se liquidan en cascada. Los margin calls fuerzan ventas adicionales y la confianza se evapora instantáneamente. En meses o incluso semanas, años de ganancias acumuladas desaparecen. El patrón completo muestra una simetría casi perfecta entre las tres crisis en innovación real: liquidez excesiva, Nahachibao, justificado oral, euforia especulativa y colapso repentino. La duración exacta de cada fase varía, pero la secuencia permanece constante. Es un ciclo psicológico y económico tan antiguo como los mercados mismos, pero que cada generación cree que puede evitar porque esta vez es diferente. Ahora examinemos cómo la inteligencia artificial está replicando exactamente este patrón de 5 fases, sugiriendo que estamos en las etapas intermedias de la cuarta repetición del ciclo. La fase 1 está completamente verificada, la innovación genuina existe. El lanzamiento de ChatGPT en noviembre de 2022 representó un salto cualitativo real en capacidades de IA. Los modelos de lenguaje grandes pueden generar texto coherente, traducir idiomas, escribir código y realizar tareas que hace 5 años parecían exclusivas de la inteligencia humana. Esta no es una innovación imaginaria como algunas de las promesas.com, sino un avance tecnológico verificable. Empresas están implementando IAI para automatizar atención al cliente, análisis de datos y procesos creativos. La tecnología funciona, aunque con limitaciones importantes que la euforia actual tiende a minimizar. Esta base de realidad tecnológica proporciona la credibilidad inicial que hace que todo lo que viene después parezca justificado. La fase 2 también está completamente desplegada en liquidez masiva, inundando el sector. Después de años de tasas de interés en cero o cercanas a cero, y tras la expansión monetaria sin precedentes durante la pandemia, hay billones de dólares buscando el próximo gran retorno. La inversión en startups de IAE alcanzó niveles récord en 2023, Y2002CV. Microsoft invirtió $13.000 millones en OpenAI. Google, Amazon,
Meta y otras gigantes tecnológicas están gastando cientos de miles de millones en infraestructura de IA, en centros de datos, chips especializados y talento. Los fondos de capital de riesgo compiten agresivamente por participar en cualquier startup que mencione inteligencia artificial en su presentación. Un fundador con experiencia mínima puede levantar decenas de millones simplemente agregando AI-Power a su propuesta de negocio. Esta inundación de capital está creando distorsiones obvias. Empresas de IA están siendo valoradas en miles de millones de dólares antes de generar un solo dólar en ingresos. Los salarios para ingenieros de Machine Learning han alcanzado niveles estratosféricos, con paquetes de compensación que superan el $1.000.000 anuales. El costo de entrenamiento de modelos de IA grandes supera los $100 millones. Y solo empresas con acceso a capital ilimitado pueden participar en esta carrera. La fase 3, la narrativa de nueva era, está en pleno desarrollo. Los titulares proclaman que la IA transformará completamente cada industria. Sam Altman, CEO de OpenAI, habla de alcanzar inteligencia artificial general, AGI, en los próximos años, lo que según él cambiaría fundamentalmente la sociedad humana. Los analistas proyectan que la IA agregará billones de dólares al PIB global. Esta narrativa tiene elementos familiares de burbujas anteriores. Se nos dice que las métricas tradicionales de valoración no aplican porque estamos en los albores de una revolución comparable a la electricidad o Internet. Las empresas ya no necesitan demostrar rentabilidad inmediata porque están posicionándose para dominar el futuro mercado de IA que será, se nos asegura, infinitamente más grande que los mercados actuales. Los escépticos que señalan limitaciones técnicas reales de la IA actual son descartados como luditas que no entienden el ritmo del progreso exponencial. Cuando alguien menciona que los modelos de lenguaje grande tienen problemas fundamentales con el razonamiento causal, la alucinación de información o el consumo energético insostenible, se le responde que eso se solucionará con la próxima generación de modelos. La comparación con la narrativa.com es escalofriante. En 2000, cualquier crítica a valoraciones absurdas era rebatida con "no entiendes la nueva economía digital". En 2024, cualquier cuestionamiento sobre si la IA realmente puede hacer todo lo que se promete es respondido con "no entiendes el potencial transformador de la IA". El guión es idéntico, solo cambian la sigla. La fase 4, euforia especulativa, y FOMO, está acelerándose. Las acciones de Nvidia, el principal fabricante de chips para IA, se multiplicaron por 10 entre 2022 y 2024. Empresas tradicionales agregan AI a sus comunicados de prensa y ven sus acciones subir instantáneamente. Fondos de inversión con Artificial Intelligence en el nombre captan miles de millones en capital nuevo. Los inversores individuales están entrando en masa, temiendo quedarse fuera de la próxima gran oportunidad de riqueza. Las redes sociales amplifican historias de éxito. El trader que hizo $1 millón con opciones de Nvidia, el inversor temprano en una startup de IA que se vendió por $1.000 millones. Estos ejemplos excepcionales se presentan como la norma accesible para cualquiera que entienda hacia dónde va el futuro. Las instituciones financieras están alimentando el frenesí. Los bancos de inversión organizan conferencias sobre AE, donde proyecciones optimistas se presentan como análisis serio. Los gestores de fondos sienten presión masiva para tener exposición a AE, porque sus competidores están reportando retornos espectaculares. Quedarse al margen equivale a perder clientes y bonos. Estamos viendo señales clásicas de la etapa tardía de la fase 4, normalización del absurdo. Cuando una empresa de IA sin productos comerciales se valora en más que corporaciones establecidas, con décadas de ganancias comprobadas, y esto se presenta como razonable. Sabemos que la euforia ha alcanzado niveles peligrosos. Cuando empresas tradicionales se revalorizan dramáticamente solo por anunciar iniciativas de IA sin detalles concretos, el mercado está valorando narrativas sobre sustancia. La pregunta crucial es, ¿cuándo llegará la fase 5? ¿El despertar brutal? Históricamente, esta fase llega cuando ocurre uno de 3 catalizadores. A las empresas no pueden cumplir las expectativas infladas. El costo de mantener la ilusión se vuelve insostenible, o un shock externo revela la fragilidad del sistema. Para la IA, varios catalizadores potenciales están emergiendo. Primero,
El costo energético y económico de entrenar y ejecutar modelos de EAE grandes podría volverse prohibitivo. Segundo, las limitaciones técnicas actuales podrían resultar más fundamentales de lo que los optimistas admiten, ralentizando el progreso esperado. Tercero, la competencia feroz podría destruir márgenes y hacer que la rentabilidad sea inalcanzable para la mayoría de empresas de IAN. Lo que sabemos con certeza es que estamos siguiendo el mismo patrón que precedió las 3 crisis anteriores del dólar. La única pregunta es cuándo, no si, llegará el ajuste. Las señales de advertencia no solo están presentes, están parpadeando en rojo brillante para quien sepa interpretarlas. Examinemos los indicadores específicos que sugieren que la burbuja de AIE está entrando en su fase más peligrosa, y las consecuencias potenciales para el dólar y la economía global. La primera señal es la concentración extrema del mercado. Las 7 empresas tecnológicas más grandes, conocidas como las Magnificent Seven, representan más del 30% de la capitalización total del S&P 500. Esta concentración solo tiene precedente en la burbuja.com G2000, cuando una fracción minúscula de empresas sostiene la valoración de todo el mercado. El sistema se vuelve extremadamente frágil. Nvidia, que fabrica los chips que alimentan la infraestructura de IA, alcanzó una capitalización de mercado superior a $3 billones en 2024, superando a casi todas las empresas del planeta. Su relación precio-ganancias supera 100. Asumiendo que la demanda actual de chips de IA continuará expandiéndose indefinidamente. Si esta demanda se estanca o disminuye, la corrección sería catastrófica, no solo para Nvidia, sino para todo el sector tecnológico. La segunda señal es la desconexión entre valoración y fundamentales operativos. OpenAI, la empresa detrás de ChatGPT, fue valorada en más de $80.000 millones en su última ronda de financiación. Sus ingresos anuales son aproximadamente de 2.000 millones, y sus costos operativos son tan altos que la empresa opera con pérdidas masivas. Esto implica una relación precio-ventas de 40, sin siquiera considerar que no hay ganancias. Anthropic, competidor de OpenAI, levantó miles de millones con una valoración superior a 15.000 millones, antes de tener un producto comercial significativo. Estas valoraciones solo tienen sentido si asumimos que estas empresas eventualmente dominarán un mercado de EAE, que será decenas de veces más grande que los mercados tecnológicos actuales. Es la misma lógica que valoró a Pets.com en cientos de millones en proyecciones optimistas tratadas como certezas. La tercera señal es el aumento del apalancamiento corporativo. Las grandes empresas tecnológicas están endeudándose masivamente para financiar la carrera de EE. Microsoft, Google y Amazon están gastando colectivamente más de $200.000 millones anuales en infraestructura de AE. Parte de este gasto está financiado con deuda corporativa en un entorno donde las tasas de interés, aunque más altas que los años anteriores, siguen siendo bajas históricamente. Este apalancamiento crea vulnerabilidad. Si los ingresos proyectados de iniciativas de IA no se materializan, estas empresas enfrentarán presión para reducir gastos, lo que afectaría toda la cadena de suministro de IA. Los proveedores de chips, centros de datos y servicios cloud verían demanda colapsar simultáneamente. El efecto dominó sería rápido y severo. La cuarta señal es la proliferación de productos de inversión de riesgo elevado vinculados a IO. Los ETFs de inteligencia artificial han proliferado, permitiendo a inversores minoristas tomar exposición apalancada al sector. Las opciones sobre acciones de empresas de IA muestran volúmenes récord, con muchos inversores individuales tomando posiciones especulativas, usando capital prestado. Esta democratización del riesgo significa que, cuando llegue la corrección, afectará no solo a instituciones, sino a millones de ahorradores individuales. La quinta señal es el deterioro de la calidad crediticia. Las empresas de IA más pequeñas están obteniendo financiación en términos cada vez más agresivos. Los capitalistas de riesgo están compitiendo tan ferozmente que aceptan valoraciones infladas, términos favorables a fundadores y protecciones limitadas para inversores.
Esta degradación de estándares crediticios es clásica de las etapas finales de una burbuja, cuando el miedo a quedarse fuera supera la evaluación sobria de riesgo. Ahora consideremos las consecuencias para el dólar. El dólar estadounidense mantiene su posición como moneda de reserva global, en parte debido a la percepción de que Estados Unidos lidera la innovación tecnológica. Una crisis de que revelara que años de inversión masiva produjeron retornos decepcionantes, dañaría esta narrativa. Si las empresas tecnológicas estadounidenses, que representan una proporción enorme de la capitalización del mercado de valores, sufrieran una corrección del 50 o 70%, similar a la crisis.com, la confianza en los activos estadounidenses se vería severamente afectada. Los inversores internacionales, que han estado comprando bonos del Tesoro y acciones estadounidenses, parcialmente debido a la promesa de liderazgo en IA, podrían buscar alternativas. La Reserva Federal enfrentaría un dilema terrible. Una crisis de IA probablemente ocurriría simultáneamente con presiones inflacionarias, si el dólar se debilita y los precios de importación aumentan. La Fed tendría que elegir entre rescatar los mercados con más liquidez, arriesgando mayor inflación, o mantener disciplina monetaria, permitiendo que la corrección siga su curso, pero arriesgando una recesión profunda. El precedente de 2008 sugiere que la Fed optaría por la primera opción al inundar el sistema con liquidez. Pero después de años de expansión monetaria sin precedentes, esta herramienta está perdiendo efectividad. Las tasas de interés ya se han mantenido artificialmente bajas por tanto tiempo que hay menos espacio para recortes. El quantitative easing ha expandido el balance de la Fed a niveles que muchos economistas consideran insostenibles a largo plazo. Una cuarta crisis del dólar vinculada al colapso de la burbuja de IE podría ser más severa que las tres anteriores porque el sistema tiene menos capacidad de absorber shocks. La deuda gubernamental estadounidense supera 35 billones de dólares. Los déficits presupuestarios son estructurales y crecientes. La credibilidad de las instituciones monetarias ha sido erosionada por años de promesas de que las políticas excepcionales eran temporales, cuando en realidad se han vuelto permanentes. Las consecuencias globales serían inmediatas. Los mercados emergentes que han tomado deuda denominada en dólares enfrentarían crisis simultáneas si el dólar se fortalece abruptamente durante la fase inicial de pánico. Como ocurrió en crisis anteriores, las cadenas de suministro globales, ya tensionadas, enfrentarían disrupciones adicionales. El comercio internacional se contraería. China está observando esta situación con interés estratégico. Un debilitamiento de la posición del dólar crearía oportunidades para que el yuan asuma un rol más prominente en el comercio internacional. Europa, con sus propios desafíos económicos, tendría dificultades para ofrecer una alternativa creíble, pero el euro podría beneficiarse marginalmente de una crisis del dólar. La lección histórica es clara. Los patrones se repiten porque la naturaleza humana no cambia. La codicia, el miedo a perder oportunidades, la presión social para conformarse y la capacidad de autoengago colectivo son constantes. Las instituciones financieras tienen incentivos perversos que amplifican estos impulsos humanos. Los reguladores siempre están peleando la última guerra, ciegos a la siguiente crisis que se está formando. Hemos desenmascarado el patrón oculto que conecta tres crisis del dólar y ahora se está replicando con la inteligencia artificial. La secuencia es predecible en innovación real, liquidez excesiva najachivao, justificadora, euforía especulativao y colapso inevitable. No es cuestión de si ocurrirá, sino de cuándo. Las señales están todas presentes en valoraciones absurdas desconectadas de realidad operativa, concentración extrema del mercado, apalancamiento creciente y una narrativa de nueva era que justifica ignorar toda prudencia. La historia nos grita advertencias, pero la euforia actual las ahoga. La pregunta no es si habrá una cuarta crisis del dólar vinculada a la burbuja de IE, sino cómo te prepararás para ella. ¿Serás parte de la multitud que pierde cuando el ciclo se complete? ¿O estarás entre quienes entienden el patrón y actúan en consecuencia? Si este análisis te ha abierto los ojos a lo que realmente está ocurriendo en los mercados, suscríbete al canal ahora. En los próximos videos profundizaremos en estrategias específicas para proteger tu patrimonio cuando llegue la corrección. No esperes
a que sea demasiado tarde. Dale like, comparte este video y mantente informado mientras el patrón continúa desarrollándose ante nuestros ojos.